Apreciados y respetados ajedrecistas, vamos a continuar con el estudio del gambito de rey. Esta vez vamos a ver una pequeña introducción y el inicio de la línea del juego principal del gambito masón que eres. Es el siguiente: E4, E5, F4, E por F4, caballo C3. El gambito Mason parece un arma típicamente romántica, pues da lugar a un juego hiperagudo en el que las negras lo apuestan todo a un ataque contra el rey enemigo, mientras las blancas provocan precisamente ese tipo de actitud, al permitir que con su tercera jugada, dama H4 jaque, las negras obliguen al rey blanco a situarse en E2. Además de provocar una ofensiva hiperaguda, lo que las negras pretenden es ganar tiempos de desarrollo sobre la dama. De modo similar al gambito de alfil y crear un fuerte centro de peones. El inconveniente es que aquí el rey en E2 está más expuesto que en el gambito de alfil, pues al haberse desarrollado el alfil de rey, las negras respondían al jaque en H4 con rey F1. Por otro lado, en E2, el rey blanco entorpece el juego de sus piezas. Así pues, hay que admitir que el gambito Mason que eres, más que audaz, es temerario. Vamos a ver un poco de historia sobre este gambito. ¿Quién fue su creador? Los teóricos señalan a James Mason como el padre de la variante, que planteó por primera vez en 1878 ante Rosenthal, aunque el debut no pudo ser más desafortunado, ya que perdió en 28 jugadas. Hay que decir, sin embargo, que 4 años antes se jugó una partida con este gambito en una sesión de simultáneas entre Taylor y un aficionado, en Gran Bretaña, 1874. Veamos qué sucedió en esta pequeña partida. E4, E5, F4, E por F4, caballo C3. G5, caballo F3, G4, caballo E5, dama H4, jaque. Aquí, como vemos, este alfil entorpece la defensa del rey a F1. Por tanto, G2, G3, perdón, F por G3, dama por G4, G2, jaque, dama por H4, G por H1, dama, caballo D5, caballo A6, D4, alfil E7, dama por E7, jaque, caballo por E7 y caballo F6, jaque, que conduce al mate. Por ejemplo, si rey F8, el mate se produciría con alfil H6. Y si rey D8, sería mate con caballo por F7. Mason no tuvo seguidores, ni tampoco él mismo parece haber estado convencido de la idea,
pues no consta que volviese a plantearla en el tablero internacional. No obstante, 9 años después, el capitán Mackenzie reivindicaría la variante con una victoria en 24 jugadas. Pasarían casi 20 años hasta que en 1915 Flamberg se empeñó en defender el gambito ante adversarios de renombre como Bogoljubov y Rabinovich, lamentablemente sin éxito. Como curiosidad, no está de más recordar que el mexicano Carlos Torre reivindicó la paternidad de este gambito, que llegó incluso a llamarse gambito Requena, a pesar de que prácticamente solo lo practicó en partidas de exhibición. Entonces entra en escena Paul Keres, quien en una partida de 1933 pagó la novetada con un estrepitoso error. Se enfrentó contra Menk en Berlín, como hemos dicho, en 1933. La partida prosiguió a partir de esta posición con dama h4 jaque, rey e2, d5, caballo por d5, alfil g4 jaque, caballo f3, caballo c6, caballo por c7, jaque, rey d8, caballo por a8, caballo e5, h3, alfil h5, torre g1, dama g3. Aquí es donde Keres hizo una jugada garrafal, dama e1. A lo que Menk respondió alfil por f3, jaque, g por f3 y dama por f3 mate. Pero Keres, que además de extraordinario jugador, era un gran analista, perseveró y practicó la variante en diversas partidas ante el tablero, y también por correspondencia con éxito desigual. De modo que como mínimo tiene derecho a compartir la autoría de la variante. Vamos a ver líneas de juego principales: E4, E5, F4, E por F4, caballo C3. Aquí la línea principal es dama H4, jaque. Aunque este jaque parezca indiscutible, pues sus méritos son más que evidentes, a usted puede sorprenderle saber que se hayan producido intentos distintos. Por ejemplo, aparte de dama h4, el negro puede intentar otras 4 jugadas. Por ejemplo, caballo c6. Esto lleva al juego a posiciones del gambito vienés. También puede jugar la dudosa c6. También g5 es un tanto dudosa. O caballo e7. Vamos a ver qué ocurre con c6. En una partida que se desarrolló entre Bronstein y Vyhovsky en el campeonato de la URSS de 1965. Caballo f3, d5, d4, d por e4, caballo por e4, caballo f6, dama e2, caballo por e4, dama por e4, jaque, dama e7, dama por e7 jaque, alfil por e7, alfil por f4. Con ventaja de las blancas, según Bronstein, que jugaba con blancas.
Vamos a ver la otra posibilidad, en este caso G5. Esto también se considera dudoso. Veamos por qué. Alfil C4, caballo C6, D4, caballo G E7, dama H5, caballo G6, caballo F3, alfil E7, caballo D5, caballo B4, caballo por B4. Aquí también podemos considerar que la ventaja es del blanco. La primera partida con esta línea exactamente data de 1874 y se dice que tuvo un curioso desarrollo. No vamos a continuarla y pasemos por último a la variante con caballo E7. D4, caballo G6, caballo F3, C6, alfil C4, D6, enroque corto, alfil E7, caballo E2, D5, E por D5, C por D5, alfil D3, alfil D6, caballo E5, alfil por E5, D por E5, caballo por E5, caballo por F4, caballo BC6. Aquí se produjeron unas tablas en 22 jugadas. Vamos a continuar con las jugadas principales después de caballo C3 del blanco. Como ya sabemos, es dama H4, única respuesta, factible, rey E2, y aquí la línea principal, la jugada principal es D5. También existen dos alternativas principales. D6, avanzando solo un paso, o regresar a E7. Esta jugada parece una pérdida de tiempo, pero en realidad es excelente. Luego lo veremos. También veremos un pequeño error que se produce si el negro juega caballo F6. Y también la interesante C6. Empecemos con la línea de D6. Sigue caballo F3, alfil G4, D4, caballo F6, alfil por F4. Aquí lo corriente, para que el blanco no obtenga ventaja, es caballo H5. Si el negro juega alfil por F3, rey por F3, dama G4, jaque, rey E3, y el negro ya no tiene nada, y el blanco tiene ventaja, aunque ventaja ligera. Por tanto, después de alfil por F4, caballo H5, rey E3, y con dama de 8 parece la posición igualada. Así jugó también el siempre innovador Romanishin. Vamos a ver D6. Aquí en lugar de caballo F3 se prosiguió con caballo D5.
dama de 8, D4, caballo F6, caballo C3, D5, E5, caballo E4, alfil por F4, caballo C6, caballo por E4, D por E4, rey E3, alfil E7, rey por E4, enroque, D5, caballo B4, C4, dama de 7, G4. Las idas y venidas del caballo dama ayudaron mucho a las negras. Sin embargo, a partir de la jugada 8 del blanco, aquí, la jugada E5 no parece muy buena, aunque sí natural, pero aquí el error definitivo fue en la jugada 13. D5. Hubiera sido mejor C3 y las blancas aún podrían resistir. Jugaron demasiado ambiciosas. Bueno, vamos a empezar con la otra línea. Después de rey E2, dama E7, D3. El blanco también dispone de avanzar 2 peones, D4, 2 pasos este peón, perdón, caballo F6, rey F2, D5, E5, caballo G4 jaque, rey E2, muy buen sacrificio, caballo por E5, caballo por D5, alfil G4 jaque, caballo F3, caballo por F3, jaque descubierto, rey F2, dama H4, G3, y retirando la dama a su casilla de origen, las negras tienen ventaja. Sin embargo, vamos a ver nosotros solo un solo paso, D3. Caballo F6, pues, alfil por F4, D5, rey D2, D por E4, D por E4, alfil G4, caballo F3, caballo C6, el rey se pone refugio, rey C1, torre de 8, composición complicada. A partir de esta posición, vamos a realizar un comentario del gran maestro Hansen. Este jugador califica esta jugada con un signo de admiración. Veamos un ejemplo. D4, caballo F6, E5, D6, caballo F3, D por E5, D por E5, G5. Observemos esta posición. Aquí, según Korchnoi y Hansen, las negras tienen ya la ventaja. Así pues, el problema está en encontrar el antídoto contra dama E7.
Vamos a ver qué ocurriría con la débil caballo F6. Caballo F3, dama H5, D4, G5, E5, caballo G4, y aquí el blanco debe responder necesariamente H4. Esta jugada es excelente y hay que recordarla. Alfil E7, seguida de H4, seguida de torre H3, G por H4, caballo D5, dama F5, dama D3. Las negras quedaron en una posición muy difícil e incluso acabaron perdiendo. En una partida entre Shirazi y Piot, jugada en mayo de 2006. Por último, vamos a ver lo interesante C6. En su match de partidas rápidas contra Macieja en Varsovia el 2003, Karpov hizo esta jugada. Un movimiento que tiene su lógica para reforzar el avance D7, D5. Veamos qué ocurrió. Caballo F3, dama H5, D4, D5 según lo previsto, alfil por F4, D por E4, caballo por E4. Karpov aquí jugó lo mejor, dama G6, rey E3, caballo H6, alfil por H6, dama por H6 jaque, rey F2, alfil E7, alfil C4, enroque corto, dama C1, y con esta jugada las blancas consiguieron una ventaja mínima en virtud de su mejor desarrollo. Veremos esta partida completamente cuando estudiemos la partida temática número 12. Vamos a terminar con las próximas jugadas del juego principal, a saber, D5, sistemáticamente caballo por D5, alfil G4 jaque, caballo F3. Lo vamos a dejar aquí. En la próxima lección veremos las dos líneas principales del negro, que serían alfil D6 o caballo C6. Me voy a despedir con un consejo. Hay que desconfiar siempre de los regalos, entre comillas, de nuestro adversario. Gracias amigos y hasta la próxima.